Cordial saludo. A continuación hablaremos de la composición y tratamiento de lodos de una planta de potabilización. Nuestro grupo está conformado por Camilo Castañón y quien les habla, Charles Sánchez. Como introducción tenemos que hasta hace muy pocos años en las PETAP solo gestionaba la producción de agua potable. No prestaba mucha atención a los lodos que se producían en estas, tanto en los floculadores como en el lavado de los filtros, considerando que, en definitiva, estos lodos estaban formados por las sustancias que ya llevaban las aguas naturales o aguas brutas, generalmente inorgánicas como arcillas, arenas finas o limos. En el tratamiento del agua destinada al consumo humano, las sustancias en suspensión y algunas otras disueltas en esta agua, junto a los residuos de los coagulantes y otros reactivos empleados en el tratamiento, son separadas, quedando un residuo de distinta naturaleza, que en un tratamiento convencional pueden ser de las siguientes: residuos de la coagulación-floculación generados principalmente en los floculadores y en los filtros, residuos de posibles procesos de ablandamiento, residuos de la eliminación de hierro, manganeso y del empleo de permanganato potásico, residuos de carbón activo. La variedad o diferentes características de los fangos depende esencialmente de la calidad del agua bruta y del tratamiento aplicado a esta. Los residuos retenidos en los floculadores son lodos obtenidos en la coagulación, como son los óxidos hidratados de aluminio, junto con materias de naturaleza orgánica e inorgánica, pues estas arrastradas por el agua, siendo en la mayoría de los casos estables y no pudribles, y se van extrayendo periódica e intermitentemente del fondo de los floculadores. En cuanto a los residuos procedentes del lavado de filtros, son similares a los antes descritos procedentes de los decantadores, con la fundamental diferencia de su más baja concentración. Esto, si bien como los filtros pueden favorecer el desarrollo biológico, el agua de lavado puede contener mayor cantidad de materia orgánica que la procedente de las purgas de los decantadores. Es una práctica muy corriente que el agua de lavado de filtros se recicle o recupere, enviando a la cabecera de tratamiento, o bien se evacúe hacia el desagüe general, y de aquí a las corrientes naturales de aguas más cercanas. Pero también se puede enviar a una planta ajena, donde se concentran los sólidos y junto con los procedentes de las purgas de decantadores se someten a un tratamiento específico para la extracción final del residuo sólido con un determinado grado de humedad. Pues necesidades del tratamiento del lodo, las descargas de los residuos de las PETAP en las corrientes naturales de agua llegan a plantear problemas importantes, ya que si bien estos residuos son principalmente inorgánicos, van formando depósitos o bancos de fangos en los tramos lentos del cauce, a la vez que aumentan la turbidez y el color de las aguas receptoras. Esto más aún si se está empleando carbón, disminuyendo la actividad fotosintética de las plantas acuáticas, y en definitiva se plantean problemas medioambientales que hay que considerar y extraer por tanto los residuos sólidos antes del vertido a los cauces. Además, no hay que olvidar que las normas medioambientales son cada vez más estrictas en cuanto a las características de estas aguas que son vertidas. Afortunadamente, las plantas de tratamiento de fangos del agua potable no son muy complejas en su proceso, son sencillos. Tenemos como una mezcla, como ya se ha indicado, los lodos que se originan en las estaciones de tratamiento se recogen a través de las purgas de los decantadores, pues esto dando generalmente precipitación por gravedad, o en el lavado de los filtros, dado que estos lodos están de forma intermitente y las concentraciones son bastante diferentes. Es aconsejable enviarlos a un depósito de mezcla y almacenarlo, donde se homogenice la concentración y a la vez se disponga de un volumen tal que permita el funcionamiento continuado de la planta de fangos. Además hay que tener en cuenta que si las concentraciones son expresadas en porcentaje de materia seca, que llegan a las fases de espesamiento de la planta de fangos, son muy variables. El rendimiento de esta se verá muy afectado, siendo por tanto muy favorable la mezcla previa en el depósito de homogenización de las aguas del lavado del filtro y de las purgas de los decantadores, programando ambos caudales a fin de obtener una concentración de la mezcla lo más constante posible, aun cuando solamente se envía a la planta de lodos las purgas de decantadores. Pues sería el caso de recuperar el lavado de filtros en la propia estación de tratamiento de agua potable. Es igualmente aconsejable su paso por el depósito de homogenización. El espesamiento. Los lodos originados en las estaciones de tratamiento pueden considerarse como fangos pocos concentrados. También se conocen, dadas sus características, como lodos de hidróxidos. Los procedentes de las purgas de decantadores pueden contener un valor promedio de materia seca del orden de 5 gramos por litro. Este valor es orientativo, ya que depende de varios factores, como son en primer lugar las características del agua bruta. Estas características son fijas como turbidez, color, la materia orgánica, metales como hierro y manganeso, la dosis de coagulante y otros reactivos empleados, las características y tipos de decantadores y el ritmo de purgas que se realizan. Los procedentes del agua de lavado de filtros son menos concentrados aún, del orden de 0.2 a 0.3 gramos por litro. El espesamiento por gravedad suele realizarse en decantadores estáticos circulares o rectangulares provistos de rasquetas que arrastran el lodo precipitado hacia las arquetas de recogida. Y el agua decantada clarificada se extrae por los vertederos situados en la parte superior. A veces los decantadores por gravedad pueden disponer de capas
que al aumentar la superficie de decantación permiten reducir el volumen del decantador, obteniendo los mismos o mejores resultados del espesamiento del lodo. El espesamiento por flotación aprovecha la flotabilidad de las partículas, o sea los flóculos, cuando se les adhieren pequeñas burbujas de aire. Para la adherencia de estas burbujas de aire basta con presurizar directamente la mezcla de los lodos con aire a una presión de 6 bares y descomprimir después a la entrada del flotador o floculador, o también se puede presurizar directamente el agua clarificada que se inyecta después del propio lodo. El lodo flotado y espesado es retirado de la superficie mediante las rasquetas superficiales. La concentración del lodo en materia insoluble dependerá tanto de la instalación de procedencia, o sea, de la purga de decantadores y del lavado de filtros y estos tipos. En el caso de decantadores, estos pueden ser fundamentalmente estáticos, lamelares, de circulación de lodos y pulsación de lodos. En el caso de los filtros, la variación en el tipo de estos afecta menos a las características del lodo de su lavado. Continuando con los tratamientos de lodos de un agua potable, el lodo, después de salir de un espesador, aún contiene cierto porcentaje de materia seca, un 4% aproximadamente, lo que hace necesario que sea una mayor concentración y manejar de esta forma menores volúmenes. Para ello se recurre a la deshidratación mecánica. La extracción del agua retenida por capilaridad en el lodo no es posible con una simple decantación, ya sea por gravedad o por floculación. Para conseguir grados de sequedad del orden de un 20% o mayores, hay que someter el lodo a una filtración o a una centrifugación. Y generalmente, para aumentar el rendimiento de estos tratamientos es necesario utilizar determinados reactivos. Existe un procedimiento no muy extendido aún de deshidratación del fango que lo lleva a una deshidratación completa, que es el secado térmico. Es un procedimiento costoso, dado el consumo de energía empleada, pero en la valoración económica de este procedimiento habría que tener muy en cuenta el valor del volumen generado y por tanto el consiguiente ahorro de transporte y vertido. Basta con tener presente que la cantidad de materia obtenida en un secado térmico completo quedaría reducida a una quinta parte de la obtenida por centrifugación. En general, los gastos de transporte suponen una partida importante en los costos totales de explotación. Por otra parte, en un sistema de secado térmico que a su vez deja reducido el lodo a un fino material seco, sería posible en algunos casos emplearlo en la industria cerámica. A este proceso se le ya ha llevado a cabo experiencias en diversos lugares con resultados bastante prometedores. Otro método son los filtros prensa. En esencia, estos constan de una serie de placas de fundición o de algún material moldeado con caras acanaladas sobre las que se intercalan unas telas filtrantes o un medio filtrante. El fango, previamente acondicionado, generalmente con cal, se introduce en las cámaras que forman dos placas continuas y se somete al conjunto a una elevada presión, aproximadamente unos 300 kilogramos sobre centímetro cuadrado, por medio de un dispositivo hidráulico. El funcionamiento es discontinuo, muy laborioso y muy lento, obteniéndose un fango bastante seco, próximo al 30% de materia seca. El filtro banda consiste en una banda continua de tela filtrante que pasa a través de los rodillos giratorios. El lodo, acondicionado con un polielectrolitro, se vierte de forma continua sobre la banda y posteriormente, al pasar entre los rodillos, es comprimida y una placa rascadora va separando el lodo deshidratado de la banda. Estos filtros se consiguen concentraciones del orden de un 20% en materia seca. La centrifugación, en definitiva, es una decantación que tiene lugar en un decantador cilíndrico que gira a gran velocidad. Esta rotación origina un campo centrífugo equivalente a varios miles de veces la fuerza de la gravedad, precipitándose por lo tanto el lodo deshidratado en las paredes interiores del cilindro giratorio. Las centrífugas industriales convencionales están formadas por un cuerpo cilíndrico rotatorio o rotor en cuyo interior gira en el mismo sentido y también a gran velocidad, aunque algo menor que en el rotor. Un tornillo helicoidal que va arrasando hacia el exterior los sólidos que ya han sido acumulados en las paredes giratorias internas. La entrada del fango al rotor de la centrífuga tiene lugar un tubo central. El tornillo helicoidal arrastra el lodo retirando las paredes internas del rotor hacia el exterior, mientras el agua clarificada sale por el extremo opuesto. La regulación de la velocidad diferencial entre el rotor y el tornillo helicoidal proporciona un medio de regulación de la centrífuga para extraer un residuo sólido más uniforme y seco. La centrífuga
puede trabajar en continuo, siendo igualmente muy importante el empleo de un agente floculante o polielectrolitro adecuado a la entrada del rotor para una mejor separación. En la deshidratación de estos lodos en las centrífugas se puede obtener unos lodos con una concentración en materia seca próxima al 20%. El destino final de este tipo de lodos por ahora suele ser un vertedero controlado como rellenos sanitarios, canteras ya explotadas en determinadas zonas o incluso compostaje, junto con el lodo de depuración de agua residual. Algunos lodos, dado su elevado contenido en arcilla, podrían emplearse en la fabricación de determinados productos cerámicos, tales como ladrillos, bases para baldosas y azulejos, siempre que el contenido de materia orgánica sea bajo. En cualquier caso, estos lodos no están caracterizados como ningún residuo tóxico o peligroso, por lo que generalmente pueden considerarse como vertimiento inerte de cara a su destino final en los vertederos controlados o para relleno de terrenos. El mayor coste de la gestión de estos lodos es su retirada y su vertido. El agua clarificada de este proceso de tratamiento de lodos puede ser recuperada y enviada a la planta de tratamiento de agua potable.